Bien, quiero saludar a cada uno de ustedes, queridos estudiantes. Vamos a continuar con nuestra formación ahora a partir de esta nueva modalidad. ¿Listo? Como siguiente tema, continuando nuestros estudios en el área de química, tenemos el reactivo en exceso y reactivo limitante en una reacción química. Este es el título del tema, el cual vamos a abordar en esta oportunidad. Bien, entonces nos está hablando aquí tal vez de dos términos parecidos, ¿no? Uno dice reactivo en exceso y otro dice reactivo limitante, pero ¿dónde dice? En una reacción química. Vamos a recordar qué es una reacción química, ¿ok? Vamos a empezar entonces con eso. Y aquí precisamente me hacía esa misma pregunta, ¿qué es una reacción química? Y si ustedes me ayudan, podemos leer juntos. Dice, es el proceso por el cual dos o más sustancias puestas en contacto reaccionan, dice, entre sí para formar una nueva sustancia. La misma que es representada mediante una ecuación química. Esa es una reacción química, ¿no? Dice, tiene que existir dos o más sustancias, dice, que se tienen que poner en contacto, ¿ya? Para que reaccionen y formen una nueva sustancia. ¿Listo? Entonces son reacciones químicas que nosotros podemos ver incluso a diario, ¿no? Como ser, cuando nosotros, por decir, mordemos una manzana o la cortamos, esta manzana le ocurre una reacción química. Y vuelvo a hacer el ejemplo de la manzana. A ver, nosotros tomamos la manzana, la mordemos y la dejamos, por decir, en la mesa, ¿no? Nuestra manzana ahí mordida, ¿qué es lo que va a suceder? Esta manzana, al entrar en contacto con el oxígeno, que es parte del aire, se empieza a oxidar, ¿no? Y nosotros vemos que luego nuestra manzana, que era blanquita, ahora ya tiene un color café, un color oscuro, ¿verdad? Ha sucedido, dice, una reacción química. ¿Por qué han entrado en contacto? ¿Qué? Ha entrado en contacto, dice, nuestra manzana como tal con el oxígeno del aire. Entonces, esa es una reacción química. ¿Listo? Entonces, las reacciones químicas están presentes también en la vida diaria, ¿no? Cuando nosotros, por decir, un clavo lo ponemos en contacto con agua, ¿qué sucede? Este igual dice se empieza a oxidar y luego lo vemos ya diferente a este clavo. Entonces, todas estas son reacciones químicas. Y yo había puesto aquí un ejemplo, ¿no? Para recordar cómo era una reacción química. ¿Por qué? Dice, porque estas reacciones químicas se representan mediante una ecuación química. Aquí tengo un ejemplo de una ecuación química. Y tengo el ejemplo del carbonato de calcio, dice, que yo le voy a llamar reactivo. Y dice, esta se descompone, es una reacción por descomposición. ¿Y en quiénes se descompone? En dióxido de carbono, dice, y por el otro lado tenemos lo que es el óxido de calcio, ¿ya? Entonces, este reactivo puede formar, dice, estos productos. La flechita, que le conocemos como sentido de la reacción química, divide en dos partes a una ecuación química. Por un lado tengo a los reactivos y por el otro lado a los productos. ¿Ya? Nosotros no se olviden, el anterior tema justamente avanzábamos lo que era conservación de la materia, ¿se acuerdan? Y habíamos anotado muchas ecuaciones químicas en las cuales nosotros realizábamos lo que era el principio de la conservación de la materia. Entonces, ya estamos familiarizados con estas ecuaciones. Sabemos que las reacciones se representan a través, dice, de ecuaciones químicas. ¿Listo? Dentro de una ecuación química tenemos dos partes fundamentales, lo que son los reactivos y los productos. Por lo tanto, si yo hablo de reactivo limitante y reactivo en exceso, entonces me estoy refiriendo a esta parte, ¿no? A la primera parte que conocemos como reactivos. A ver, continuemos. Dice aquí, si en un laboratorio, dice, o fábrica se realiza una reacción química, generalmente los reactivos no están presentes, dice, en cantidades exactas indicadas por la ecuación balanceada, sino dice en cantidades arbitrarias. A menudo existe, dice, un reactivo o la mayoría de ellos, dice, existen en exceso o en menor proporción. A ver, entendámoslo mejor. Es decir, cuando se
producen, vamos a decir, industrialmente o en laboratorio, se produce algún producto, alguna sustancia química, esto se hace a través de una reacción química, ¿verdad? Necesito poner en contacto, dice, dos o más sustancias para yo formar, dice, una nueva. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No siempre están en las cantidades exactas, ¿ya? Y para entenderlo mejor, tengo aquí un pequeño ejemplo. Y esto hemos avanzado con ustedes cuando hacíamos el principio de la conservación de la masa. Miren, tengo aquí un ejemplo. El calcio, dice, está reaccionando con el oxígeno, ¿ya? Esta primera parte, no se olviden, nosotros, voy a escribirlo aquí, nosotros esta primera parte lo conocemos como reactivos. Y esta otra parte, como es uno solo, entonces será producto. ¿Ya? Entonces tengo esas dos partes, reactivo y producto. Ahora, dentro de los reactivos, ustedes saben, nosotros teníamos que poner qué cantidad de masa tengo a cada uno de ellos. Así que les voy a hacer recuerdo cómo resolvíamos. Aquí está mi ecuación química. Lo primero que tenía que hacer era balancear. Y el año pasado con ustedes, cuando ustedes estaban en cuarto, habíamos avanzado lo que es el balance de materia, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste el balance de materia? Para hacerles recuerdo, en poner, dice, coeficientes. Estos números que vemos aquí adelante, se los pueden poner, dice, a través de realizar un balance de materia. En este caso, como nuestra reacción química es tan sencilla, se puede realizar por el método del tanteo. Y yo puedo revisar, ¿no? A ver, miren, en los reactivos, ¿cuántos calcios tengo? Cuando no hay ningún número aquí, se sobreentiende que está el número 1. 2 por 1, 2. Aquí tengo 2 calcios en los reactivos. Me voy a los productos. ¿Cuántos calcios tengo? 2 por 1, 2. 2 calcios también. Entonces, el calcio está balanceado. 2 en los reactivos, 2 en los productos. Me paso ahora al oxígeno. En los reactivos, ¿cuántos oxígenos tengo? Aquí está, 2. Y en los productos, ¿cuántos tengo? Aquí no se olviden, está el número 1. Pero este 2 afecta tanto al calcio como al oxígeno. Por lo tanto, 2 por 1, 2. Tengo 2 oxígenos en los reactivos, 2 en los productos. Entonces, esta es la primera parte o la primera condición para resolver un ejercicio, ¿ya? Entonces, tengo ahí está, 2 calcios. Aquí, cuando no hay ninguno, se supone que está el 1. Y aquí tendría 2 moles de lo que es el óxido de calcio. ¿Cómo se hacía? Miren, aquí ya lo había anotado yo y ustedes me van a seguir. El calcio, su peso atómico es 40, ¿ya? Esto ustedes lo pueden verificar a través de sus tablas periódicas que desde hace mucho tiempo atrás yo les vengo diciendo que se vayan comprando, ¿no ves? Estoy hablando de peso atómico, ¿listo? No número atómico, peso atómico. Del calcio es 40, ¿ya? Entonces, como aquí tengo un solo calcio, entonces ahí abajo le anoto 40. Paso al oxígeno. Del oxígeno, aquí está, del oxígeno, su peso atómico, ¿cuánto es? 16. 16. Ahora, miren, en mi ejercicio, ¿cuántos oxígenos tenía? Tengo 2. Por lo tanto, por eso aquí en la parte, ese 16 lo multiplico por 2, porque tengo 2 oxígenos y hago la multiplicación. 16 por 2, ¿cuánto es? 32. Entonces, abajo del oxígeno, porque son 2, le pongo el número 32, ¿ya? No le pongo 16 porque no es uno solo, sino son 2. Entonces, 16 por 2, 32, ¿ya? Entonces, estos como son elementos, son fáciles de anotar porque son elementos, están sueltitos, vamos a decirlo así. En cambio, aquí yo tengo un compuesto. Este es el óxido de calcio, ¿ya? O monóxido de calcio, como ustedes lo quieran llamar. Este óxido de calcio ya no es un compuesto, ya no es un elemento como tal, sino es un compuesto. Por lo tanto, tengo que sacar su peso molecular. Y para hacerlo más fácil, yo ya lo había resuelto aquí. Miren, aquí está. Tengo el óxido de calcio. Tengo que sacar, dice, su peso molecular. ¿Cómo se hace? Y también hemos avanzado con ustedes. Habíamos dedicado muchas de nuestras clases a poder resolver este tipo de ejercicios. Pero les hago recuerdo. Calcio, ahí está, tengo calcio. ¿Qué más tengo? Oxígeno. Hago un listado de los elementos que tengo presentes en mi compuesto. Listo. Ya está, calcio, oxígeno. Pongo 2 puntos. ¿Cuántos calcios tengo en mi compuesto?
Como no hay ningún número, entonces se sobreentiende que hay 1. Lo mismo pasa con el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos tengo? Como no hay ningún número, yo sobreentiendo que es 1. ¿Listo? Tengo un calcio, tengo un oxígeno. Ahora dice el siguiente paso era multiplicar por su peso atómico de cada elemento. Del calcio hemos dicho su peso atómico 40. Y del oxígeno, ¿cuánto es su peso atómico? 16. Entonces solo es una simple multiplicación. 1 por 40, 40. 1 por 16, 16. Si yo sumo ambos, 40 más 16 me sale 56. Entonces el peso atómico de todo este compuesto había sido 56. Por lo tanto, en mi ejercicio, donde está el óxido de calcio, yo anoto 56. ¿Cuál era el siguiente paso? Para hacerles recuerdo. Ahora sí utilizo estos números grandes porque si ustedes se han dado cuenta, no los hemos utilizado ahora. Hemos utilizado estos números pequeños de acá, ¿no? Los que incluso los unos que se sobreentienden ya hemos utilizado, pero no hemos utilizado estos coeficientes estequiométricos. No los hemos utilizado. Ahora sí los voy a utilizar. El calcio tiene un número 2, entonces lo bajo ese 2 aquí. 2 por, ¿listo? El oxígeno no tiene ningún número, pero se sobreentiende que tiene un 1. Ahí está, 1 por. Y en este caso, en el óxido de calcio tiene un número 2. Entonces yo anoto el número 2. Y solo tengo que multiplicar, ¿listo? 2 por 40, 80. 1 por 32, 32. 2 por 56, 112. Y si yo verifico, y ustedes saben también, habíamos avanzado esto por principio de conservación de la materia, ¿cuánto es 80 más 32? Me sale 112 gramos, ¿verdad? Porque si aquí tengo 112, aquí también tengo que tener 112. Esto por principio de la conservación de la materia. Porque la materia dice no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Ahora, ¿para qué quiero llegar a esto? Miren, ¿para qué hacía este ejercicio recordatorio, llamémoslo así? Dice lo que nosotros leíamos más antes, en los laboratorios, dice, o en las fábricas, no siempre dice se hacen con cantidades exactas. Es decir, si nosotros, digamos, vamos a un laboratorio donde están produciendo lo que es el óxido de calcio, no vamos a encontrar... En realidad, según nuestra teoría, tengo que tener 80 gramos de calcio, tengo que tener 32 gramos de oxígeno y me va a dar 112 gramos de óxido de calcio. Eso dice mi ejercicio. Sin embargo, en la fábrica alguien dirá, pero nadie va a querer producir tan poquito. 112 gramos, estamos hablando de ni siquiera 1 kilogramo. Y en las industrias nosotros sabemos que se produce grandes cantidades de cualquier compuesto químico que se quiera realizar. Entonces, si nosotros queremos producir cada 112 es muy poquito. Entonces, imagínense, la industria podría comprar, qué sé yo, unos 80 kilogramos, aquí tendría otra cantidad. Entonces, nunca se lo hace en estas cantidades exactas. En la teoría nosotros fácilmente podemos anotar, pero en la práctica no sucede tal. No se quiere producir únicamente 112 gramos, quiere producirse más o incluso se puede querer producir menos. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuánto de calcio necesito? ¿Cuánto de oxígeno? Porque no se olviden que en mi ecuación estos son los reactivos. Entonces, quiero saber cuál es el limitante, cuál es el que está en exceso, ¿ya? Entonces, en esto se va nuestro tema que titula, dice, reactivo en exceso y reactivo limitante en una reacción química. Espero que hasta aquí se haya entendido lo que he tratado de explicarles. Ahora pasemos a esto. Miren, ¿qué será entonces el reactivo limitante? Nosotros lo podemos conocer con sus siglas RL, ¿no? Reactivo limitante. ¿Qué dice? Es el reactivo que limita o determina la cantidad máxima de productos que se pueden obtener. Es el reactivo que se utiliza totalmente, ¿no? Y su nombre mismo lo dice aquí, limitante, es el que lo limita. En realidad sería el que tenemos, dice, en menor cantidad, ¿ya? Esto determina, dice, cuánto es lo máximo de producto que yo puedo producir. ¿Listo? Y obviamente, como es el reactivo limitante, se va a utilizar totalmente, es decir, se va a acabar, porque es el limitante,
¿Ya? En cambio, el reactivo en exceso, sus siglas RE, dice es el reactivo que sobra. Por eso también su nombre dice exceso, ¿verdad? Está en exceso. Que no se utiliza totalmente en la reacción. Este es el que va a salir sobrando. ¿Listo? Entonces, el reactivo limitante es el que limita, dice, ¿ya? Limita lo que es la cantidad de productos y es el que lo vamos a utilizar totalmente. En cambio, el reactivo en exceso es el que va a sobrar, ¿listo? Y no se va a utilizar totalmente. Por eso se dice que sobra, porque no se lo utiliza totalmente. Vamos a pasar ahora a un ejemplo más ilustrativo para que ustedes puedan entender mejor a qué hace referencia esto de reactivo limitante y el reactivo en exceso. Se tiene que formar, dice, parejas de hombre y mujer. Como nosotros podemos observar en la imagen, no hay la misma cantidad, dice, de damas que de varones, ¿no? Tenemos ahí como ser 4 damas, pero tenemos, ¿cuántos varones? Tenemos 7 varones. Entonces, para formar pareja hombre y mujer, ¿cuántas parejas se podrían formar en total? Solo se podrían formar 4, ¿verdad? 4 parejas. Entonces, en este caso, las que limitan la formación de parejas son las damas, las señoritas son las que limitan, porque solo son 4. Entonces, nosotros hablando en términos de ecuaciones químicas, el reactivo limitante serían las señoritas. En cambio, los varones, que son en este caso 7, como vamos a formar simplemente 4 parejas, porque solo hay 4 señoritas, esos 3 varones que sobran serían nuestro reactivo en exceso. ¿Listo? Entonces ahí tenemos una analogía muy interesante. Se forman 4 parejas, el reactivo limitante serían las señoritas y el reactivo en exceso serían los varones. Muy bien, pasamos ahora a la parte de los ejercicios, ¿ok? Yo voy a resolver